Hola, en esta ocasión les presentaré la demostración de mi evidencia 1 de la materia Historia de México. La historia es la ciencia que hace una reflexión de los acontecimientos a lo largo del tiempo, que comprende el pasado por el presente y se apoya a su vez en la historiología, que es la que describe la historia considerando las técnicas y métodos que ayudan a entender los hechos acontecidos y registrados. La historia se encuentra dividida en dos: la historia objetiva, la cual solo acepta una interpretación racional en base a fuentes confiables que le proporciona el conocimiento científico, y la historia subjetiva, que es una interpretación intuitiva, sentimental y emocional. La historia podemos dividirla de acuerdo a las actividades que el hombre realiza diariamente. Así tenemos 6 tipos diferentes: historia cultural, historia económica, historia política, historia demográfica, historia de la vida cotidiana e historia oral. Existen 3 categorías auxiliares que permiten enfocarse o analizar criterios específicos. Estos son temporalidad, espacialidad y continuidad y cambio. El primero permite dividir la historia en periodos de tiempo y nos ayuda a entender las características de cada periodo. El segundo divide la historia en regiones o delimitaciones geográficas. Y por último, la continuidad y cambio se refiere a la continuidad que le da al tiempo su duración. Existen 3 teorías acerca del poblamiento de América. La teoría autóctona, la cual tiene como creador a Florentino Ameghino. En esta se manifiesta que el origen de la vida ocurrió en América del Sur. La segunda teoría es la única, propuesta por Alès, en la cual se expone que los primeros pobladores de América fueron los pobladores de Asia, quienes cruzaron por el estrecho de Bering durante el periodo de glaciación. Esta teoría menciona que venimos del mongoloide asiático. Finalmente, la teoría múltiple, cuyo autor fue Paul Rivet, afirma que los primeros pobladores sí venían de Asia, pero que en menor cantidad habían llegado de Oceanía, específicamente de Australia, Polinesia y Melanesia. La división del territorio nacional fue: Aridoamérica. Contaba con una geografía muy complicada y con un territorio seco y climas extremosos, con planicies y altas montañas que dificultaban la agricultura, lo que complicó que sus pobladores llevaran una vida sedentaria. Estaba conformada desde el sur de México hasta el sur de California, con territorios que son ocupados actualmente por Arizona, Nuevo México, Texas, etc. En esta región nunca se llegaron a formar culturas trascendentes, pues estaba formado por pueblos nómadas. Se alimentaban de la caza, de la recolección de plantas y raíces. También estaba Oasis América. Su territorio estaba conformado por Chihuahua y Sonora, y México, Arizona, Utah, Nuevo México, Colorado, Nevada y California en los Estados Unidos. Lo más importante en esta región fueron sus zonas acuíferas, como los ríos Yaqui, Bravo, Conchos y Sonoras. Por lo anterior, tuvieron una gran actividad agrícola, además de complementar su dieta a través de la caza y la recolección. Finalmente se encuentra Mesoamérica. Su territorio ocupa los estados de Oaxaca, Istmo de Tehuantepec, sur de Puebla, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima, Nayarit, etc. En los países de Centroamérica se encuentra Belice, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Su geografía se componía de bosques, costas tropicales, selvas y grandes extensiones de litorales marinos, siendo rica en flora y fauna. La extensa cantidad de depósitos de agua les permitía sembrar durante todo el año, además de que practicaban la caza, la pesca y la recolección de frutos. Mesoamérica se dividió en regiones de acuerdo a características geomorfológicas, étnicas y lingüísticas, y así su subdivisión cultural fue: área maya, zona de Oaxaca, altiplano central, costa del Golfo y occidente de México. Mesoamérica está dividida en 3 momentos: formativo, que comprende desde los años 2500 a 150 a.C., representado por la cultura olmeca; clásico, de 150 a 950 o 1000 después de Cristo, en el cual se encontraban las culturas teotihuacana, zapoteca y maya; posclásico, de 1000 a 1500 a.C. En este periodo se localizó la cultura mixteca, tolteca, totonaca, huasteca y purépecha.
Cultura olmeca, considerada la madre de las culturas mesoamericanas, tenía como base de su economía los productos agrícolas, teniendo una religión politeísta, y su principal ciudad era San Lorenzo y La Venta. Y en cuanto a los templos religiosos se encontraba Tres Zapotes. Ellos fueron los primeros en desarrollar una cultura jeroglífica. Cultura zapoteca. Estaba instalada en el sur del Valle de Oaxaca y el Istmo de Tehuantepec. Ellos también tenían como base de la economía la agricultura y desarrollaron un calendario. Escribieron códices que narraban su estilo de vida. Entre sus construcciones estaban Monte Albán y Mitla. Cultura maya. Estaba dividida en tres áreas, sur, centro y norte. Tenían una escritura sofisticada, siendo la más completa de Mesoamérica. Dejaron escritos de medicina, historia, botánica, matemáticas y astronomía. Cultura mixteca, la cual basaba su subsistencia en la agricultura. Tenían una escritura pictográfica. Eran conocidos como grandes artistas en la elaboración de mosaicos, tejidos, joyas, etc. Cultura totonaca. Estaba ubicada en la costa de Veracruz y norte de Puebla. Construyeron el Tajín y eran dirigidos por los gobernantes, compuesta por nobles, sacerdotes y guerreros. Ellos fueron la primera ciudad con la que los nobles se encontraron. Cultura tolteca. Vivió alrededor de su capital, Toyanjicotitlán, cerca de Tula. Su significado de esta cultura es maestros constructores. Estos tenían un gobierno militarista y su organización social se basaba en la familia. Cultura huasteca. Se ubicaron a las orillas del Golfo de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas. Tampico era su ciudad principal, y se sabe que al ser conquistados por los españoles fueron vendidos como esclavos en el Caribe. La cultura purépecha habitó las riberas de la isla de Pátzcuaro en Michoacán, extendiéndose hacia Jalisco, Zacatula y Guanajuato. Después de los aztecas fue el grupo más poderoso y nunca pudieron someterlos. Tuvieron un sistema político dividido en señoríos, y en su división social mantenían al rey en la parte superior, seguido por los señores principales y los sacerdotes. Cultura mexica, ubicados en el lago de Texcoco. Basaban su economía en la agricultura, utilizaban chinampas para ganar espacio en el lago. Para complementar, ellos practicaban la caza y recolección. Su religión era politeísta, pero a pesar de esto su principal dios fue Huitzilopochtli. Eran dirigidos por un tlatoani.